En el año 1925, en una bulliciosa ciudad portuaria de América Latina, la vida de Carlos Julián, un viudo atrapado en el pasado, estaba a punto de cruzarse con la de María Esperanza, una joven que guardaba un secreto tan profundo como su dolor. Durante 5 largos años, el recuerdo de su difunta esposa japonesa, Kenji, se había convertido en una prisión de dudas, un luto sin resolver que lo consumía en su opulento café imperial. Él creía que su historia de amor había terminado con la muerte de ella, sepultada bajo el peso de un misterio indescifrable, hasta que un descubrimiento inesperado, en la voz de una humilde camarera, lo cambió todo para siempre. ¿Cómo es posible que la llave para desentrañar el mayor misterio de su vida hubiera estado sirviéndole el té cada tarde, en completo silencio? Antes de contarte cómo una simple palabra en japonés, susurrada entre el aroma a café y la melancolía, desató una cadena de eventos que nadie pudo prever, comenta aquí desde dónde estás viendo esta historia y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte cómo los secretos de un diario olvidado pueden reescribir por completo el pasado y la memoria de un amor que todos creían conocer. La verdad que estaba a punto de salir a la luz era mucho más compleja y dolorosa de lo que cualquiera, especialmente Carlos Julián, podría haber imaginado, y pondría a prueba los cimientos mismos de su fortuna, su familia y su cordura. Carlos Julián no vivía, simplemente existía en una rutina gris que comenzaba y terminaba con la ausencia de Kenji. A sus 48 años, era la imagen de un éxito hueco. Su fortuna, construida sobre el comercio y el prestigio del café imperial, no le ofrecía consuelo alguno. Por el contrario, cada rincón de su imperio le recordaba lo que había perdido, o más bien, lo que nunca había llegado a poseer realmente. La verdad sobre la mujer con la que compartió su cama y su mesa. La comunidad lo observaba con una mezcla de lástima y curiosidad morbosa, atribuyendo su perpetuo estado de duelo a una excentricidad de hombre rico, sin comprender que su dolor no nacía de la pérdida, sino de la incertidumbre más absoluta. El café imperial, con sus techos altos, sus espejos venecianos y sus mesas de mármol, era un reflejo de la sociedad que lo frecuentaba, opulenta por fuera, pero llena de secretos y juicios velados. Antaño, bajo la influencia de Kenji, el lugar había tenido un toque exótico, un aire de mundo lejano, que fascinaba a la clientela. Ahora, sin ella, se había convertido en un escenario frío y predecible. Para Carlos, cada taza de café servida, cada conversación animada en las mesas, era un recordatorio de que la vida seguía para todos menos para él. Se había convertido en un fantasma en su propio establecimiento, un hombre cuya presencia imponente solo servía para acentuar el vacío que lo rodeaba. Su rutina diaria era un ritual de autocastigo. Se levantaba al alba, se vestía con el esmero de un hombre que ya no espera nada del día, y caminaba las pocas cuadras que separaban su mansión del café. Allí, se encerraba en su oficina, un espacio sombrío con vistas a la sala principal, desde donde observaba el ir y venir de la gente sin participar realmente. No revisaba las cuentas con interés ni planeaba mejoras, simplemente ocupaba un espacio, dejando que el negocio funcionara por inercia. Las noches eran peores. Regresaba a una casa silenciosa, donde la cena le era servida en un comedor inmenso y vacío, un recordatorio cruel de la soledad que se había convertido en su única y fiel compañera. La mansión de los Julián, antes un lugar de recepciones y vida social, se había transformado en un santuario dedicado a Kenji. Carlos había ordenado al servicio que todo permaneciera exactamente como ella lo había dejado el día de su muerte. Sus libros, sus abanicos de seda e incluso una taza de té a medio terminar, que había quedado sobre una mesita auxiliar, todo seguía en su lugar, cubierto por una fina capa de polvo que el tiempo depositaba con una delicadeza casi reverencial. Para cualquier visitante, aquello podría parecer una conmovedora prueba de amor eterno. Pero para Carlos, era una tortura diaria, una escenografía macabra que le impedía olvidar que había compartido su vida con una completa desconocida. El epicentro de su obsesión era el estudio de Kenji, una habitación que mantenía cerrada con llave, y a la que solo él tenía acceso. Allí, el aire olía a ella, a una mezcla de incienso y el perfume de las flores secas que le gustaba usar. Sus kimonos de seda colgaban en un armario de madera de sándalo,
Sus pinceles de caligrafía descansaban junto a un tintero de porcelana, y sobre el escritorio reposaba un cofre lacado de color negro. Dentro de ese cofre se encontraba la fuente de su tormento, una pila de diarios encuadernados en papel de arroz, con las páginas repletas de una escritura elegante y fluida que, para él, no eran más que un conjunto de trazos incomprensibles. Eran la historia de su esposa, escrita en un idioma que él no podía leer. Estos diarios eran la materialización de su fracaso. En los primeros años tras la muerte de Kenji, Carlos había intentado, con discreción, encontrar a alguien que pudiera traducirlos. Sin embargo, la pequeña comunidad japonesa de la ciudad era increíblemente cerrada, y su orgullo de hombre poderoso le impedía exponer una intimidad tan dolorosa a un extraño. ¿Cómo admitir ante el mundo que, después de años de matrimonio, no sabía nada de los pensamientos más profundos de su esposa? ¿Qué secretos podrían contener esas páginas? La confesión de un amor prohibido, la revelación de una enfermedad oculta. El miedo a la respuesta era tan paralizante como la ignorancia misma, así que los diarios permanecieron en su cofre, un secreto a voces entre él y las paredes de su casa. La presión de su familia no hacía más que agravar su aislamiento. Su hermana mayor, doña Isabel, era una matrona de la alta sociedad, cuya principal preocupación eran las apariencias. Para ella, el luto prolongado de Carlos era una mancha en el apellido Julián. «Ya han pasado 5 años, Carlos», le decía con una compasión teñida de impaciencia. «Es hora de que encuentres una buena mujer de nuestra clase, que te dé herederos y ponga orden en esa casa». En sus palabras, había un juicio implícito. El matrimonio con una extranjera como Kenji había sido desde el principio un error exótico que ahora pasaba factura. Isabel nunca había entendido qué vio su hermano en aquella mujer silenciosa y de costumbres extrañas. Arturo, su cuñado, era aún más directo, aunque sus motivos eran puramente pragmáticos. Veía el dolor de Carlos no como una tragedia personal, sino como un obstáculo para los negocios. «Este café se está viniendo abajo, Carlos», le espetaba en sus visitas, que siempre parecían más inspecciones que actos de consuelo. «Tu cabeza no está en el negocio. Véndelo, toma el dinero y viaja, olvida todo esto». Arturo tenía sus propios intereses financieros en la venta del Imperial, y la prolongada parálisis de Carlos retrasaba sus ambiciones. No entendía o no quería entender que para Carlos vender el café sería como borrar el último vestigio tangible de la vida que compartió con Kenji, por muy enigmática que ésta hubiera sido. Fue en medio de este panorama desolador que María Esperanza llegó al Café Imperial. Proveniente del campo, traída a la ciudad por una tía lejana que trabajaba en la cocina del café, la joven de 22 años era la antítesis de todo lo que aquel lugar representaba. Era callada, casi invisible, con una mirada observadora que parecía captarlo todo sin juzgar nada. Su humildad y su eficiencia la convirtieron rápidamente en una empleada de confianza, pero nadie, ni siquiera su tía, sospechaba la extraordinaria habilidad que escondía detrás de su apariencia sencilla. María se movía entre las mesas con una dignidad silenciosa, una pieza fuera de lugar en el ajedrez social del Imperial. Desde su puesto María observaba a su patrón, don Carlos Julián. Lo veía pasar horas en su oficina, con la mirada perdida en la multitud, pero sin ver a nadie en realidad. Notaba el temblor casi imperceptible en sus manos, cuando sostenía una taza de té, y la profunda tristeza, que ni su porte orgulloso ni sus trajes caros podían disimular. A diferencia de los demás empleados, que le temían o lo compadecían a distancia, María sentía una extraña empatía por aquel hombre. En su soledad, ella reconocía un eco de la suya propia, la de alguien que también cargaba con un pasado que no podía compartir con nadie en ese nuevo y abrumador entorno urbano. El secreto de María era una reliquia de su infancia, un regalo inesperado del destino. Había crecido en una pequeña finca que colindaba con la residencia de verano de un diplomático japonés. Durante varios años, se hizo amiga de los hijos del diplomático, 2 niños de su edad, con los que jugaba a escondidas. Fue de ellos, con la facilidad con que los niños absorben el mundo, que aprendió a hablar su idioma. Para ella, el japonés no era una habilidad exótica, sino el lenguaje de sus juegos, de sus secretos infantiles. Al llegar a la ciudad,
Ocultó ese conocimiento como quien guarda un tesoro personal, pues sabía que en un lugar tan lleno de prejuicios, ser diferente era un peligro. Mientras tanto, los susurros sobre la familia Julián continuaban circulando por la ciudad. La historia de la tristeza oriental, que se había llevado a Kenji, se había convertido en una leyenda local, una advertencia sobre los peligros de mezclarse con culturas extrañas. Algunos decían que se había consumido de nostalgia por su tierra lejana. Otros, más maliciosos, insinuaban que ocultaba una deshonra. Nadie consideró jamás la posibilidad de que su melancolía fuera algo más complejo, algo que no tenía que ver con su origen, sino con un secreto que la estaba devorando por dentro. La sociedad prefería una explicación simple y prejuiciosa a una verdad incómoda. Una tarde particularmente gris y lluviosa, Carlos se sintió más atrapado que nunca. Había subido a la oficina con uno de los diarios de Kenji, como solía hacer en sus peores momentos. Lo abrió sobre el escritorio y pasó los dedos por los kanjis, sintiendo una oleada de frustración y desesperanza que casi lo ahoga. 5 años. 5 años mirando esos símbolos sin entender nada, como un analfabeto frente a la historia de su propia vida. El silencio de su esposa se había vuelto más ruidoso que cualquier grito. Una acusación constante que ponía en duda cada recuerdo, cada sonrisa, cada momento de aparente felicidad que habían compartido. Estaba al borde del abismo, sin saber que la ayuda estaba a solo unos pasos de distancia. Ese día, el café imperial estaba más tranquilo de lo habitual debido al mal tiempo. El sonido de la lluvia contra los grandes ventanales creaba una atmósfera íntima y melancólica. María Esperanza se movía con su eficiencia habitual, limpiando las mesas y preparando el servicio de la tarde. Para todos, era un día como cualquier otro. Los últimos momentos de una normalidad que estaba a punto de hacerse añicos. Nadie podía imaginar que una simple orden, una taza de té, solicitada por un hombre atormentado, se convertiría en el catalizador que desenterraría una verdad sepultada durante años. Una verdad que cambiaría el destino de todos los involucrados, de una manera que nadie podría haber anticipado. Carlos se hundió en su sillón de cuero, el diario de Kenji abierto sobre sus rodillas. La lluvia golpeaba los cristales de la oficina como los latidos de un corazón ansioso, un ritmo monótono que acentuaba el silencio de su vida. Cada trazo de tinta sobre el papel de arroz era una burla, una puerta cerrada a la que no tenía llave. Sentía el peso de esos 5 años no en el alma, sino en los huesos, una fatiga profunda que nacía de luchar contra un fantasma sin rostro. No era el dolor de la pérdida lo que lo consumía, sino la humillación de la ignorancia. Había amado a una mujer cuya mente y corazón le habían sido tan ajenos como la luna. El hombre más poderoso de la ciudad era, en la intimidad de su propio pasado, un completo y absoluto impotente. El personal del café imperial se movía a su alrededor con un cuidado casi temeroso, como si su dolor fuera una enfermedad contagiosa. Evitaban su mirada, hablaban en susurros cuando pasaba y cumplían sus órdenes con una eficiencia que rayaba en el pánico. Se había convertido en una figura de autoridad distante, un rey fantasma que gobernaba un reino de aromas y conversaciones ajenas. Veía a las parejas reír en las mesas, a los hombres de negocio cerrar tratos, a las damas de sociedad compartir confidencias, y se sentía como un espectador en el teatro de una vida que ya no le pertenecía. El café, que alguna vez fue el símbolo de su éxito y de su amor compartido con Kenji, ahora era solo el escenario de su prolongada y solitaria vigilia. A veces, un recuerdo lo asaltaba con la violencia de una emboscada, como aquella mañana de primavera, 2 años antes de su muerte, cuando encontró a Kenji en el patio trasero de la mansión, intentando enseñarle a un pequeño gorrión a comer de su mano. Ella reía, una risa suave y cristalina, que parecía fuera de lugar en medio de la rigidez de su nuevo mundo. Le dijo algo en japonés señalando al pájaro, y él simplemente sonrió, asumiendo que era una expresión de alegría. Ahora, esa memoria se había agriado. ¿Qué le dijo realmente? ¿Estaba compartiendo una simple alegría, o expresando una profunda metáfora sobre la cautividad y la libertad que él, en su ignorancia, fue incapaz de comprender? Cada recuerdo feliz estaba ahora manchado por la duda. La visita de su hermana Isabel la semana anterior solo había servido para echar sal en la herida. Sentada en el borde de una silla en su oficina,
con su perpetua expresión de compasión condescendiente, había vuelto a insistir en la necesidad de rehacer su vida. Carlos, la gente murmura, le había dicho, ajustándose los guantes de encaje. Un hombre de tu posición no puede vivir eternamente aferrado a la memoria de un capricho exótico. Kenji era diferente. Pero ya no está. Necesitas una esposa de nuestra clase, una mujer que entienda nuestro mundo. Para Isabel la solución era simple: borrar el pasado, reemplazar la pieza que no encajaba, y restaurar el orden social. No entendía que para Carlos, olvidar a Kenji sin entenderla sería el peor de los fracasos. Arturo, por su parte, había sido aún más brutal en su pragmatismo. Lo había abordado después de una reunión con los proveedores, con un falso aire de preocupación fraternal. El mercado está cambiando, Carlos. Este lugar necesita una inyección de capital, una visión moderna. Tu mente no está aquí, y es comprensible, pero estás dejando que el legado de tu padre se desmorone por sentimentalismos. La palabra sentimentalismos resonó en los oídos de Carlos como un insulto. Arturo no veía un hombre de luto. Veía un activo mal gestionado, una oportunidad de negocio que se estaba desperdiciando. Le sugirió una vez más vender su participación en el café, como si pudiera deshacerse de su dolor junto con los títulos de propiedad. Desde la distancia, María Esperanza observaba estas interacciones con una claridad que los demás no poseían. Veía cómo la espalda de don Carlos se encorvaba un poco más después de cada visita de su familia. Notaba la tensión en su mandíbula cuando su cuñado hablaba de negocios y la mirada vacía en sus ojos cuando su hermana mencionaba el futuro. Mientras los otros empleados veían a un patrón excéntrico y melancólico, ella veía a un hombre acorralado, prisionero no solo de su pasado sino también de un presente que no le ofrecía ni consuelo ni comprensión. Su corazón, acostumbrado a las injusticias silenciosas del mundo, sentía una afinidad por aquel dolor mudo y profundo, un dolor que, como el suyo, no podía ser nombrado en voz alta. La mansión era el reflejo físico de su estado mental, grande, impecable por fuera, pero estancada por dentro. Hacía 5 años que no dormía en el dormitorio principal. La noche de la muerte de Kenji, se había trasladado a una de las habitaciones de huéspedes, incapaz de soportar el silencio en el espacio que habían compartido. La puerta de su antiguo cuarto permanecía cerrada. A veces por la noche se detenía frente a ella, con la mano sobre el pomo del latón, pero nunca se atrevía a entrar. Era como si, al cruzar ese umbral, tuviera que admitir que ella se había ido para siempre, y que se había llevado consigo todas las respuestas que él tan desesperadamente necesitaba para poder seguir adelante. En su estudio, rodeado de los objetos de Kenji, la tortura era más íntima. Sobre una repisa había una pequeña caja de música de laca negra con incrustaciones de nácar. Era uno de sus tesoros. Una noche, movido por un impulso masoquista, Carlos le dio cuerda. Una melodía extraña y melancólica llenó el silencio, una canción popular japonesa que ella solía tararear mientras arreglaba flores. Escucharla ahora era insoportable. ¿Era una canción de cuna? ¿Una balada de amor perdido? ¿Una oda a la patria lejana? La música, como su escritura, le hablaba en un idioma que no podía entender, profundizando su sensación de ser un extraño en su propia historia de amor. La melodía se detuvo abruptamente, dejando un silencio aún más pesado que antes. Fue la gota que colmó el vaso. Con un gesto de furia y desesperación que no se había permitido en años, Carlos cerró la caja de música de un golpe. Se dirigió al cofre lacado, lo abrió y sacó la pila de diarios. Lo sostuvo en sus manos, sintiendo su peso, el peso de 5 años de preguntas sin respuesta. Una idea terrible y liberadora comenzó a formarse en su mente. Si no podía entenderlos, si solo servían para atormentarlo, entonces tal vez la única solución era destruirlos. Poner fin a la tortura, aunque eso significara renunciar para siempre a la verdad. Con los diarios en brazos, caminó hacia la chimenea de mármol de su oficina. Estaba vacía, fría, como su propia vida. Se arrodilló, con el primer volumen en la mano, un pequeño libro encuadernado en seda color índigo. Su pulgar rozó la delicada caligrafía de la portada. Por un instante, dudó. ¿Era esto un acto de liberación?
o la cobardía definitiva. Su mano temblaba, suspendida sobre el frío hogar de la chimenea, a punto de arrojar al fuego el único vínculo que le quedaba con el alma de su esposa. Justo en ese momento, mientras la desesperación luchaba contra el último resquicio de esperanza, escuchó 2 suaves golpes en la puerta. Era María Esperanza, que traía, como cada tarde, su taza de té. «Permiso, señor», dijo una voz suave desde el otro lado de la madera. Carlos se sobresaltó, sintiendo una oleada de ira irracional por la interrupción. Con un movimiento brusco, escondió el diario debajo de una pila de libros de contabilidad sobre su escritorio, como un niño sorprendido en una travesura. Se pasó las manos por el cabello, intentando alisar no solo su aspecto, sino también el caos que se agitaba en su interior. «Adelante», respondió, su voz más áspera de lo que pretendía. La puerta se abrió, y la figura menuda de María Esperanza apareció en el umbral, llevando la bandeja de plata con su té de la tarde. El aroma a bergamota llenó la habitación, un olor a normalidad que se sentía profundamente fuera de lugar en medio de su tormenta. María entró con su habitual discreción, sus pasos silenciosos sobre la alfombra persa. Colocó la bandeja en el borde del escritorio, moviendo con cuidado un portapapeles para hacer espacio. Sus ojos, siempre observadores, captaron la tensión en los hombros de su patrón, el enrojecimiento de sus nudillos donde apretaba los puños y el desorden inusual en su escritorio. Vio el libro de seda índigo que asomaba por debajo de los libros de contabilidad, un objeto que no pertenecía al mundo de las cifras y los negocios. No dijo nada, pero supo que había interrumpido algo más que un simple momento de trabajo. Su silencio no era de sumisión, sino de una profunda y respetuosa percepción del dolor ajeno, un dolor que ella, a su manera, también conocía muy bien. Carlos le dio la espalda, caminando hacia el gran ventanal que daba a la calle mojada por la lluvia. Quería que ella se fuera. Necesitaba estar solo para reanudar su acto de desesperación, o, quizás, para encontrar la fuerza de no llevarlo a cabo. Esperó oír el sonido de sus pasos retirándose, el suave clic de la puerta al cerrarse. Pero el silencio se prolongó. Sintió su presencia detrás de él, no como una intrusión, sino como una pregunta sin formular. La quietud de la joven era más desconcertante que cualquier palabra. Era una presencia que no exigía nada, pero que, de alguna manera, lo obligaba a confrontar la soledad que tanto intentaba alimentar en esa oficina oscura y llena de fantasmas. Finalmente, incapaz de soportar más la tensión, se giró bruscamente. ¿Necesita algo más, señorita?, preguntó con una impaciencia que no logró ocultar su vulnerabilidad. Pero la mirada de María no estaba fija en él. Se había posado, por una fracción de segundo, en la esquina del diario que había vuelto a quedar visible. No había curiosidad en sus ojos, sino un destello de algo más, algo parecido al reconocimiento, como si viera un rostro familiar en medio de una multitud de extraños. Fue un instante fugaz, pero para Carlos, que vivía en un estado de alerta constante, fue como un trueno en medio del silencio. Se sintió expuesto, desnudo en su dolor ante una empleada a la que apenas conocía. Un pánico helado se apoderó de él. ¿Qué podía saber ella? Nada. Era imposible. Era una simple muchacha del campo. Con un gesto torpe y apresurado, cubrió completamente el diario con un periódico, como si tratara de ocultar una evidencia. «Este es mi espacio privado», dijo, su voz temblando ligeramente. «Le agradecería que me dejara solo». Su tono ya no era el de un patrón dando una orden, sino el de un hombre acorralado suplicando por un respiro. La autoridad que siempre lo había definido se había desmoronado, dejando al descubierto al hombre frágil y perdido, que se escondía debajo del traje impecable, y la reputación de hierro que tanto se esforzaba por mantener. María bajó la mirada, un gesto que en cualquier otra persona habría parecido de sumisión, pero que en ella era de profunda deliberación. Un torbellino de pensamientos la asaltó. Su japonés, ese idioma secreto que era el último vestigio de su infancia feliz, era un tesoro que había jurado proteger. Revelarlo en este mundo de prejuicios y jerarquías estrictas podría traerle consecuencias impredecibles. Podrían pensar que era una espía, una farsante, o simplemente una loca. Sin embargo, al levantar la vista y ver la desesperación pura en el rostro de don Carlos,
una desesperación que trascendía la riqueza y el poder. Sintió que su secreto ya no le pertenecía solo a ella. Quizás, solo quizás, estaba destinado a ser un puente. Carlos, malinterpretando su silencio como una simpleza o una insubordinación velada, dejó escapar un suspiro cargado de frustración. En un impulso de autocompasión, tomó el diario de debajo del periódico y lo sostuvo frente a ella, como si el objeto mismo pudiera explicar la magnitud de su tormento. «Usted no podría entenderlo», murmuró, las palabras dirigidas más a las paredes que a la joven. Abrió el libro en una página al azar, y los elegantes ideogramas lo miraron de vuelta, una caligrafía hermosa y cruel que contenía el alma de su esposa, y le negaba el acceso. La futilidad de su situación lo golpeó de nuevo, un maremoto de impotencia que amenazaba con ahogarlo definitivamente. Fue entonces, en la cúspide de su desesperanza, que lo hizo. Su dedo índice trazó suavemente uno de los kanjis, un símbolo que Kenji había dibujado para él una noche, riendo, mientras intentaba enseñarle su idioma. Era una de las pocas palabras que él había logrado retener, no por su significado, sino por el recuerdo de su sonrisa al pronunciarla. «Yume», susurró, la palabra saliendo de sus labios como un fantasma, un eco de un tiempo en que la esperanza todavía existía. «Sueño», lo dijo con la amargura de quien pronuncia el nombre de un paraíso perdido, un paraíso que ahora sabía que quizás nunca había sido real. El sonido de esa única palabra japonesa, pronunciada en voz baja pero con una claridad devastadora, pareció alterar la física de la habitación. El murmullo de la lluvia afuera se desvaneció. El tic-tac del reloj de pared enmudeció. Para María Esperanza, fue como si una llave hubiera girado en una cerradura olvidada en lo más profundo de su ser. El japonés no era para ella un idioma extranjero. Era el lenguaje de los secretos compartidos con sus amigos de la infancia, de las promesas susurradas bajo un sol que ya no la calentaba. Escucharlo en la voz rota de aquel hombre solitario fue un shock, un llamado de un pasado que creía sepultado para siempre. Levantó la cabeza lentamente. Sus ojos, normalmente tímidos y esquivos, se encontraron directamente con los de Carlos. Había en su mirada una mezcla de asombro, temor, y una resolución que la sorprendió incluso a ella misma. Abrió los labios, y las palabras salieron en un susurro, en un japonés tan fluido y natural que pareció un eco de la propia Kenji. ¿Veía un buen sueño, señor? La pregunta flotó en el aire cargado de la oficina. Increíble, imposible. No era solo una pregunta. Era una llave, una confesión y una oferta. En ese instante, la barrera entre el patrón y la empleada, entre el pasado y el presente, se hizo añicos, y el verdadero viaje de Carlos Julián hacia la verdad apenas comenzaba. El tiempo se detuvo en la oficina de Carlos Julián. El sonido de la lluvia contra el cristal, el tic-tac del reloj de pared, el murmullo lejano de la clientela, todo se desvaneció en un silencio absoluto y ensordecedor. Solo existían él, la joven camarera y las 4 palabras en japonés que ella había pronunciado, palabras que habían demolido los cimientos de su mundo. La miró, no como a una empleada, sino como a una aparición, un milagro imposible vestido con un humilde uniforme. Durante 5 años había buscado una llave en los lugares más lejanos y sofisticados, sin imaginar que la encontraría en las manos que le servían el té cada tarde. La esperanza, una emoción que creía muerta y enterrada, surgió en su pecho con una fuerza tan violenta que le cortó la respiración, mezclada con un terror paralizante ante lo que esa llave podría abrir. Para María Esperanza, el instante después de pronunciar aquellas palabras, fue una caída al vacío. El secreto que había guardado con tanto celo, su único vínculo con una infancia perdida, había escapado de sus labios por un impulso de compasión que ahora la aterrorizaba. Vio el shock en el rostro de su patrón transformarse en una intensidad que nunca antes había presenciado. Quiso retroceder, disculparse, decir que había sido un error, pero la mirada de Carlos la mantenía anclada en su sitio. En ese momento, la inmensa distancia social que los separaba se había evaporado. Ya no eran el hombre más rico de la ciudad y una camarera invisible. Eran 2 almas suspendidas sobre un abismo de secretos, y ella, sin quererlo, acababa de tender el único y frágil puente para cruzarlo. Con una lentitud que parecía desafiar el caos de sus emociones,
Carlos se movió, caminó hacia la puerta de la oficina y giró la llave en la cerradura. El clic metálico resonó en la habitación como el sello de un pacto irrevocable. Se volvió hacia ella, sus ojos suplicantes, despojados de toda la arrogancia y la autoridad que lo caracterizaban. «Por favor», dijo, su voz un susurro ronco, casi irreconocible. «Dígalo otra vez». No era una orden, sino una plegaria. Necesitaba asegurarse de que no había sido una alucinación, un truco de su mente torturada. Le tendió el diario abierto, sus manos temblando de una manera que revelaba la fragilidad que se escondía bajo su imponente fachada. Era la rendición total de un hombre que había perdido todas sus batallas contra el silencio. María tragó saliva, el corazón latiéndole desbocado contra las costillas. Su instinto le gritaba que huyera, que negara todo y corriera lejos de la mansión, del café y de la tormenta que se cernía sobre la vida de aquel hombre. Pero la desesperación en sus ojos era un espejo de su propia soledad. Con la voz temblorosa, le contó la verdad: su infancia en el campo, la amistad con los hijos del diplomático, los juegos en un idioma que se convirtió en su refugio secreto. Mientras hablaba, veía cómo la tensión en el rostro de Carlos se relajaba, reemplazada por una maravilla infantil. No la juzgó, no la cuestionó, simplemente la escuchó, como un náufrago que oye la voz de su rescatador. Su historia, que siempre había considerado una extraña anomalía, se convertía ahora en la única esperanza para un hombre ahogado en el pasado. «Le pagaré lo que pida», dijo Carlos acercándose un paso más, su voz cargada de una urgencia que lo consumía. «Doblaré su sueldo, le daré una casa, lo que sea. Pero necesito que me ayude, necesito que me dé la voz de mi esposa». La oferta era vertiginosa, pero María apenas la escuchó. El dinero no era lo que la movía. Lo que vio en ese momento fue la oportunidad de que su extraña habilidad sirviera para algo más que para recordar un pasado feliz. Vio la posibilidad de aliviar un dolor que, aunque de una escala muy distinta al suyo, le resultaba extrañamente familiar. Asintió lentamente, no por la promesa de riqueza, sino por un profundo e inexplicable sentido de la justicia. En el silencio de aquella oficina, sellaron un acuerdo que cambiaría sus vidas para siempre, un pacto secreto para desenterrar a un fantasma. Las sesiones comenzaron esa misma noche, en el santuario prohibido del estudio de Kenji. Carlos había despedido al servicio temprano, alegando una migraña. La mansión, normalmente solo silenciosa, parecía contener la respiración. Bajo la luz de una única lámpara de escritorio, el aire olía a polvo, a incienso y a secretos. María se sentó en la silla que había pertenecido a Kenji, el diario de seda índigo abierto sobre el escritorio. Sentía el peso no solo del libro, sino de la vida contenida en él. Carlos se sentó frente a ella, en un sillón de cuero, con la postura rígida de un hombre que se prepara para recibir un veredicto. La atmósfera era la de una confesión, una sesión de espiritismo en la que el médium era una joven camarera, y el espíritu invocado era el de una mujer atrapada entre las páginas. Con manos temblorosas María comenzó a leer. Su voz, al principio vacilante, fue ganando confianza a medida que las palabras en japonés fluían de su memoria. Las primeras entradas eran sencillas, casi mundanas. Kenji describía sus impresiones de la ciudad, el sabor extraño de las frutas locales, la dificultad de comunicarse con el servicio, su asombro ante las costumbres occidentales. Para cualquier otro serían detalles triviales. Para Carlos eran revelaciones monumentales. Escuchaba a su esposa hablar de cosas que él nunca se había detenido a preguntarle. Pequeñas observaciones que revelaban una mente curiosa y, a menudo, solitaria. Por primera vez en 5 años, no estaba luchando contra un enigma, sino escuchando a una persona. La voz de Kenji, filtrada a través de la de María, comenzaba a llenar el vacío de la casa. A medida que las noches avanzaban, la dinámica entre ellos comenzó a transformarse sutilmente. Carlos dejó de ser el patrón imponente y María la empleada sumisa. Se convirtieron en cómplices, en arqueólogos de un alma perdida. Él le traía café, se aseguraba de que estuviera abrigada, y la observaba con una gratitud que iba más allá de las palabras. Empezó a verla a por ella asterisco, no solo a su habilidad. Notó la inteligencia en sus ojos, la dignidad en su postura,
y la profunda empatía con la que manejaba las palabras de Kenji. María, por su parte, comenzó a ver más allá del hombre rico y atormentado. Vio a un esposo que había amado de verdad, aunque de manera imperfecta, y cuyo dolor era genuino y devastador. Un respeto mutuo, nacido de la vulnerabilidad compartida, comenzó a crecer entre ellos. Mantener el secreto se convirtió en un delicado acto de malabarismo. Durante el día, en el café imperial, volvían a sus roles. Él era don Carlos, ella la señorita Esperanza. Intercambiaban miradas fugaces, cargadas de un entendimiento que nadie más podía percibir. Las sesiones nocturnas se convirtieron en su mundo privado, un refugio contra las presiones externas. La familia de Carlos, ajena a todo, continuaba con su asedio. Una noche, mientras estaban en el estudio, la hermana de Carlos, doña Isabel, hizo una visita inesperada. Carlos, presa del pánico, escondió a María en una pequeña biblioteca contigua, mientras él recibía a su hermana, cuyo monólogo sobre la necesidad de una nueva esposa sonaba ahora más hueco y cruel que nunca. Desde su escondite, María escuchó, sintiendo el peso de la mentira que estaban obligados a vivir. El peligro de ser descubiertos solo sirvió para fortalecer su vínculo. La amenaza externa los unía, creando una intimidad forzada que aceleró su conexión. Después de que Isabel se fuera, Carlos regresó a la biblioteca y encontró a María pálida y asustada. Por primera vez, le pidió disculpas. «Lamento haberla puesto en esta situación», dijo, y en su voz había una sinceridad que la conmovió. Aquella noche, no leyeron más. En su lugar, hablaron. Él le preguntó por su vida en el campo, por su familia, por sus sueños. Ella, con timidez, le contó sobre su amor por las plantas y su deseo de tener un pequeño jardín. Fue una conversación sencilla, pero fundamental. Estaban dejando de ser solo el viudo y la traductora. Estaban empezando a ser Carlos y María. Con cada página traducida, el retrato de Kenji se volvía más complejo y doloroso. María leyó en voz alta una entrada donde Kenji se describía a sí misma como un bonsái en una vitrina de cristal. Escribía: «Todos admiran mis ramas, la forma exótica de mis hojas, pero nadie ve que mis raíces están cortadas, que no puedo crecer. Soy un adorno, hermoso y silencioso, en la casa de un hombre al que no sé cómo llegar». Esas palabras golpearon a Carlos con la fuerza de un puñetazo. Recordó con una claridad vergonzosa las innumerables veces que había presentado a Kenji en sociedad como su exótica esposa japonesa, presumiendo de su belleza y sus modales refinados, pero rara vez prestando atención a lo que ella realmente pensaba o sentía. La culpa, un sentimiento nuevo y afilado, comenzó a reemplazar la simple frustración. No solo Carlos estaba siendo transformado por las revelaciones. María, al dar voz a los pensamientos de Kenji, comenzó a sentir una profunda conexión con la mujer fallecida. En la soledad de Kenji, en su sensación de ser una extraña en una tierra ajena, María veía un reflejo de su propia experiencia. Ella también se sentía como una pieza fuera de lugar en el opulento mundo del café imperial y la gran ciudad. A veces, mientras leía, su voz se quebraba, no por la dificultad de la traducción, sino por el peso emocional de las palabras. Estaba traduciendo el dolor de una mujer que podría haber sido ella misma en otras circunstancias. Ya no era una simple intermediaria, se había convertido en la guardiana de la memoria y el sufrimiento de Kenji. Las lecturas también desenterraron recuerdos felices que Carlos había sepultado bajo capas de duda. María tradujo un pasaje donde Kenji describía con ternura cómo Carlos había intentado, torpemente, preparar para ella un plato de arroz japonés, una noche que ella se sentía nostálgica. Kenji se había reído de su esfuerzo, pero en el diario confesaba que había sido uno de los gestos más amorosos que jamás había recibido. Al oírlo, Carlos cerró los ojos, transportado a esa noche. Recordaba su frustración en la cocina, y la risa cristalina de Kenji. Durante 5 años, había interpretado esa risa como una burla sutil. Ahora, la entendía como una expresión de puro afecto. La verdad no solo traía dolor, sino que también redimía el pasado, devolviéndole el brillo a los momentos que la incertidumbre había empañado.
Sin embargo, a medida que avanzaban por los diarios, el tono de Kenji comenzó a cambiar. La melancolía reflexiva dio paso a una ansiedad palpable, a frases cortas y a una caligrafía que se volvía cada vez más apretada, como si las palabras lucharan por salir. María notó que Kenji comenzaba a mencionar sus frecuentes visitas a un pequeño templo budista en las afueras de la ciudad, un lugar del que Carlos no tenía ni idea. Escribía sobre la necesidad de purificar su karma, y sobre un gran peso, que la estaba aplastando. Estas entradas eran más crípticas, llenas de alusiones que ni María ni Carlos podían descifrar por completo, pero que sembraban una nueva y ominosa semilla de inquietud. Una noche, mientras leía el diario que correspondía al último año de vida de Kenji, María se detuvo abruptamente. Su rostro palideció. «¿Qué sucede?», preguntó Carlos inclinándose hacia adelante, su corazón latiendo con fuerza. María releyó la línea en silencio, como si no pudiera creer lo que veía. «Aquí, ella habla de una deuda», susurró María. «No una deuda de dinero, dice, una deuda de honor. Una que su familia en Japón contrajo en su nombre, y que ella está obligada a pagar aquí». La revelación flotó en el aire del estudio, densa y fría. La teoría de una simple tristeza o de un amor prohibido comenzaba a desmoronarse, dando paso a algo mucho más oscuro y complicado. El concepto de una deuda de honor era ajeno al mundo pragmático de Carlos. ¿Pagar cómo? ¿A quién?, preguntó. Su mente de hombre de negocios, buscando una lógica que no existía. María negó con la cabeza, sus ojos todavía fijos en la página. No lo dice claramente. Solo escribe que la sombra de esa deuda la sigue a todas partes, que cada sonrisa que le da a usted se siente como una traición. La imagen de su esposa sonriéndole mientras se sentía una traidora fue una puñalada para Carlos. Comprendió entonces que la barrera entre ellos no había sido solo el idioma o la cultura, sino un secreto que la estaba devorando desde adentro, un secreto que la obligaba a vivir una doble vida frente a sus propios ojos. La tensión en el estudio se volvió casi insoportable. Cada nueva entrada era como caminar por un campo minado, sin saber qué palabra o frase detonaría la siguiente explosión emocional. Descubrieron que los frecuentes dolores de cabeza y el agotamiento que los médicos habían atribuido a la melancolía eran, en realidad, manifestaciones físicas de un miedo constante. Kenji escribía sobre pesadillas recurrentes, sobre un hombre sin rostro que la visitaba en sueños y le recordaba su obligación. La tristeza que todos habían visto no era pasiva, era una lucha activa y desesperada contra un enemigo invisible que la estaba desangrando por dentro. Carlos se sintió un necio por no haber visto la batalla que se libraba detrás de la serena fachada de su esposa. Fue entonces a altas horas de la madrugada, con el café enfriándose en las tazas y el cansancio marcando sus rostros, que María encontró la entrada que lo cambiaría todo. Su voz se redujo a un hilo apenas audible cuando leyó: «Hoy ha vuelto. Me ha encontrado incluso aquí, al otro lado del mundo. Me ha recordado que el tiempo se acaba». Y luego, por primera vez en todos los diarios, Kenji escribió un nombre, no el de un amante, ni el de un familiar. Un nombre de hombre, japonés, que resonó en el silencio del estudio como una sentencia. Un nombre que Carlos Julián jamás había oído en su vida, pero que sintió, con una certeza helada que le recorrió la espina dorsal, que era la clave de toda la tragedia. El nombre era Takahashi. No resonó en la habitación como el nombre de un amante secreto, sino como el frío chasquido del metal. Carlos lo repitió en voz baja, probando su sonido, rebuscando en los archivos de su memoria. El nombre no le era desconocido. Takahashi era un competidor despiadado en el negocio de las importaciones. Un hombre con una reputación de tiburón, conocido por su agresividad y su falta de escrúpulos. Pero ¿qué conexión podría tener con la vida íntima y recluida de Kenji? La idea era tan absurda, tan fuera de lugar, que por un momento pensó que María había leído mal. La miró, buscando una corrección en sus ojos, pero solo encontró el reflejo de su propio pánico. El misterio de su esposa acababa de tomar una forma concreta, y era la de un enemigo que él conocía muy bien en el mundo de los negocios, pero nunca en el de su corazón. María sintió el cambio en la atmósfera. La desesperación de Carlos se había transformado en una tensión helada.
la de un hombre que reconoce el rostro de su adversario en el lugar más inesperado. Su mano temblaba sobre la página, reacia a continuar, como si las siguientes palabras fueran venenosas. «Señor, quizás deberíamos parar por esta noche», sugirió con una voz apenas audible. Pero Carlos negó con la cabeza, su mandíbula apretada. «Continúe», ordenó, y ya no era una petición. Era la exigencia de un hombre que había esperado 5 años en la oscuridad, y que ahora, al ver el primer destello de una luz terrible, no podía permitirse volver a cerrar los ojos. Estaba dispuesto a enfrentar cualquier verdad, por monstruosa que fuera, porque era preferible a la tortura de la ignorancia. La suerte estaba echada. El último velo estaba a punto de ser rasgado. Con una profunda bocanada de aire, María obedeció. Su voz, ahora despojada de toda emoción, se convirtió en un mero conducto para la verdad de Kenji. Leyó cómo la familia de su esposa, una estirpe de comerciantes de Kioto, había caído en una ruina deshonrosa. Lo perdieron todo. Fue en ese momento de desesperación que Takahashi se les acercó. Les hizo una oferta que no podían rechazar. Él salvaría el honor de la familia, restauraría su fortuna, pero a cambio, ellos le entregarían a su hija. Kenji no sería solo una esposa para su rival en América, sería sus ojos y sus oídos. Su matrimonio con Carlos no había sido una historia de amor exótico, sino la primera cláusula de un contrato firmado con la tinta de la desesperación y el chantaje al otro lado del mundo. Carlos se levantó de su asiento como si le hubieran aplicado una descarga eléctrica. Caminó de un lado a otro de la habitación, pasándose las manos por el cabello, un animal enjaulado en su propia casa. Cada recuerdo de su cortejo, de su boda, de sus primeros años juntos, se retorció y se pudrió ante sus ojos. El recato de Kenji que él había interpretado como una encantadora timidez cultural, era en realidad el silencio de una prisionera. Su reticencia a hablar de su familia, que él había respetado como una discreción honorable, era la vergüenza de una conspiradora. Se sintió como el tonto más grande del mundo. Había sido el protagonista de una farsa, y ni siquiera se había dado cuenta de que estaba en un escenario. Su amor, su casa, su vida, todo había sido una elaborada mentira orquestada por su mayor enemigo. Pero la revelación más cruel estaba por llegar. A medida que María avanzaba en la traducción, el tono de los diarios de Kenji comenzó a cambiar. Después del primer año de matrimonio, sus escritos dejaron de centrarse en el deber y el miedo. Empezó a describir a Carlos. Escribió sobre su amabilidad inesperada, sobre cómo él le traía flores del mercado sin motivo aparente, sobre la forma en que su rostro se iluminaba cuando ella sonreía. «Este hombre, mi carcelero, me muestra una bondad que no merezco», leyó María con la voz quebrada. «He venido a destruirle, y en cambio, él me está construyendo un hogar en el corazón. ¿Qué clase de monstruo soy?» Kenji, la espía involuntaria, se había enamorado de su objetivo. La tragedia no era que su matrimonio fuera una mentira, sino que se había convertido en una verdad insoportable para ella. El dolor de Carlos se transformó en algo más profundo y complejo que la simple humillación. Escuchó, con el corazón encogido, cómo Kenji describía su tormento diario. Cada gesto de afecto de Carlos era una daga de culpa para ella. Cada confidencia de negocios que él compartía con su esposa en la intimidad de su hogar, ella se veía obligada a transmitirla en mensajes codificados. Vivía en un infierno personal, atrapada entre la lealtad forzada a su familia y el amor genuino que había desarrollado por el hombre al que estaba traicionando. Su tristeza oriental no era nostalgia, era la agonía de una conciencia torturada, el peso de una traición que la estaba matando lentamente, día tras día, sonrisa tras sonrisa. Él no había sido el esposo de una extraña sino el de una mártir silenciosa. Las últimas entradas del diario eran casi ilegibles, la caligrafía un temblor febril sobre el papel, la presión de Takahashi se había vuelto insostenible. Exigía información más crítica, detalles sobre envíos y finanzas que podrían llevar a Carlos a la ruina total. Las amenazas contra su familia en Japón se volvieron más explícitas y brutales. El hombre sin rostro de sus pesadillas ahora tenía un nombre. Kenji,
describió una reunión secreta en el pequeño templo budista, un encuentro con un emisario de Takahashi que le entregó un ultimátum. El tiempo se había acabado. Debía entregar la información final o su familia pagaría el precio con sangre. Se encontraba en una encrucijada sin salida: destruir al hombre que amaba o condenar a su propia sangre. Fue en esa encrucijada donde Kenji tomó su decisión final. María hizo una pausa, las lágrimas corriendo por sus mejillas mientras leía la siguiente sección. No era un plan de escape. Era un plan de sacrificio. Con una frialdad y una lucidez aterradoras, Kenji detalló en su diario su investigación sobre venenos. Buscó una sustancia extraída de una planta rara, una que, en dosis precisas, induciría un fallo cardíaco que los médicos locales, sin experiencia en toxicología exótica, diagnosticarían como una muerte natural. Su suicidio no sería un acto de desesperación, sino un movimiento estratégico, el último y único acto de control que le quedaba. Al morir, se liberaría del pacto, y, lo más importante, cortaría para siempre el único vínculo que Takahashi tenía con la vida de Carlos. Su muerte no fue una rendición, fue su única forma de protegerlo. La última página del diario no era una entrada más. Estaba escrita con una caligrafía clara y firme, como si la certeza de su decisión le hubiera devuelto la paz. Estaba dirigida a él. A mi amado esposo, comenzó a leer María, su voz un susurro ahogado por la emoción. Kenji le confesaba todo: el chantaje, la traición, su amor desesperado. Le pedía perdón no por haberle mentido, sino por no haber sido lo suficientemente fuerte para encontrar otra salida. Me enseñaste lo que era un hogar, escribió. Pero yo solo podía traerte la guerra a tu puerta. Mi muerte es el único regalo que puedo darte, un muro final entre tú y la oscuridad que yo invité a tu vida. Eras mi único y verdadero, Yume. Por favor, perdóname por despertar. El silencio que siguió a la última palabra fue más pesado que cualquier sonido. Carlos se quedó inmóvil en el centro de la habitación, su rostro una máscara de incredulidad y dolor. Durante 5 años se había torturado creyendo que su esposa no lo amaba, que era un extraño para ella. Y la verdad era infinitamente más trágica: lo había amado tanto que había elegido morir para salvarlo. El luto que había sentido era por la pérdida de una mujer. El que sentía ahora era por el sacrificio de una heroína que había luchado y muerto en una guerra secreta de la que él nunca tuvo conocimiento. La culpa lo inundó, una ola helada y sofocante. La culpa por su ceguera, por su ignorancia, por no haber visto la batalla que se libraba en los ojos silenciosos de la mujer que dormía a su lado cada noche. Y entonces, el dique de contención que había construido durante 5 largos años se rompió. Un sonido gutural, animal, brotó de lo más profundo de su pecho. No fue un sollozo, sino un rugido de rabia, de dolor y de una impotencia insoportable. Con un grito que pareció sacudir los cimientos de la mansión, barrió con el brazo todo lo que había sobre el escritorio de Kenji. Pinceles, tinteros y papeles volaron por los aires, estrellándose contra las paredes. Era la furia de un hombre que se daba cuenta de que había estado llorando a la víctima equivocada. La víctima no era él, abandonado en su soledad. La víctima era ella, sola en su terror, sola en su sacrificio, sola hasta en su muerte cuidadosamente planificada. Y él no había estado allí para protegerla. Se desplomó de rodillas en medio del desorden, su cuerpo sacudido por sollozos que lo desgarraban por dentro. Lloró por la mujer que había amado y perdido, por la heroína que nunca supo que tenía, por los años perdidos en una niebla de dudas equivocadas. Lloró por la injusticia de su destino, y por la crueldad de un mundo que había convertido a una mujer gentil en una espía y una mártir. El gran Carlos Julián, el hombre de negocios imponente, el patrón del café imperial, ya no existía. En su lugar, solo había un hombre roto, arrodillado ante el fantasma de un amor cuya verdadera magnitud acababa de comprender en toda su trágica y devastadora gloria. Su luto por fin podía comenzar de verdad. María no se movió. Permaneció en su silla, entre los restos de los objetos de Kenji, dándole el espacio que necesitaba para que la tormenta pasara.
No había nada que pudiera decir. Las palabras ya no servían. Simplemente fue testigo de su dolor, un ancla silenciosa en medio de su naufragio. Cuando los sollozos de Carlos finalmente amainaron, dejando un silencio tembloroso y agotado, ella se levantó. Con una delicadeza infinita, recogió del suelo el último diario, el que contenía la carta de amor y sacrificio de Kenji. Lo alisó con cuidado y lo colocó en las manos de Carlos, que seguía arrodillado en el suelo. Sus dedos se rozaron, y en ese breve contacto se transmitió algo más que consuelo. Fue un pacto. En la mirada que intercambiaron, ya no había jerarquías. Él ya no era el patrón, y ella no era la empleada. Eran los dos únicos guardianes de la verdad de Kenji. La revelación no los había separado, los había unido con un lazo forjado en el fuego del dolor y la verdad. La misión de Carlos ya no era simplemente entender el pasado sino honrarlo. Y María, la joven que había llegado a la ciudad buscando simplemente un trabajo, se había convertido, sin quererlo, en la conciencia de una historia que exigía justicia. El luto de Carlos había terminado, pero su lucha acababa de empezar. Y ahora, por primera vez en mucho tiempo, no estaba solo. La noche se desvaneció y dio paso a un amanecer gris y pálido. La luz se filtraba por las ventanas del estudio, iluminando el caos de la noche anterior. Pero para Carlos, era la primera luz que veía en 5 años. Se puso de pie, sus movimientos lentos, como los de un hombre que aprende a caminar de nuevo. En sus ojos ya no había la sombra del duelo, sino el brillo frío y duro de la resolución. El dolor no había desaparecido, pero se había transformado. Ya no era un peso que lo hundía, sino un combustible que lo impulsaba. Miró a María, que lo había esperado toda la noche, sentada en silencio en un rincón. Gracias, dijo, y la palabra abarcaba un universo de gratitud que iba mucho más allá de la simple traducción. María simplemente asintió, entendiendo todo lo que no se decía. Había visto a un hombre desmoronarse y volver a levantarse, renacido de las cenizas de su propio dolor. Sabía que el Carlos Julián que se había arrodillado en el suelo la noche anterior había muerto junto con su ignorancia. El que estaba ahora de pie frente a ella era diferente, más peligroso, más enfocado, con un propósito que lo había redimido. La memoria de Kenji ya no era una pregunta, sino una respuesta. Y esa respuesta exigía acción. La conspiración que había acabado con la vida de su esposa seguía viva, y el hombre responsable, Takahashi, seguía prosperando, sin saber que su crimen, enterrado durante 5 años, acababa de ser exhumado. Carlos caminó hacia la ventana y observó la ciudad que despertaba. El café imperial abriría sus puertas en un par de horas. La gente entraría, pediría su café, hablaría de negocios y de trivialidades, ajena a la guerra que se había declarado en el silencio de esa mansión. Por primera vez, desde la muerte de Kenji, Carlos sintió el deseo de bajar, de volver a tomar las riendas de su imperio. Pero ya no por inercia o por deber. Ahora, el café, sus negocios, su fortuna, todo se había convertido en un arma que usaría para desmantelar, pieza por pieza, el mundo de Takahashi. No buscaría una venganza ruidosa y sangrienta. Kenji era sutil, y su justicia también lo sería. La guerra no se libraría en los titulares sino en los libros de contabilidad, en los contratos de envío, en los pasillos silenciosos del poder donde se ganan y se pierden las fortunas. Se volvió hacia María. Necesitaré su ayuda, dijo, y esta vez, era una oferta de sociedad, no solo como traductora. Le estaba pidiendo que fuera su aliada, su confidente, la única persona en el mundo en la que podía confiar plenamente. Le estaba ofreciendo un lugar a su lado en la batalla que se avecinaba. Para María, esta era una encrucijada que nunca había imaginado. Podía tomar el dinero que él le había prometido y desaparecer, volver a su vida anónima y segura. O podía quedarse y formar parte de algo mucho más grande y peligroso, algo que podría cambiar su vida para siempre. Miró los ojos de Carlos, vio la memoria de Kenji en ellos, y supo que no había elección. Su destino se había entrelazado con el de ellos de una manera irrevocable. «Estoy con usted, señor», respondió, y su voz era firme.
la de una mujer que acababa de encontrar su propio propósito en la justicia de otra. La primera luz del alba no trajo consigo el alivio del día, sino la cruda claridad de una verdad que pesaba más que 5 años de dudas. En el estudio devastado, entre los restos de una vida examinada bajo la lupa del dolor, Carlos y María permanecieron en silencio. No era un silencio incómodo, sino uno de profundo entendimiento. El hombre que se había arrodillado la noche anterior, ahogado en un luto equivocado, ya no existía. En su lugar, había un hombre con un propósito forjado en el fuego del sacrificio de su esposa. El luto por una mujer perdida se había transformado en la deuda con una heroína. La guerra silenciosa de Kenji había terminado, pero la de Carlos, la guerra por la justicia, apenas comenzaba, y había encontrado en aquella joven camarera a su única y más leal soldado. El Café Imperial abrió sus puertas esa mañana sin su dueño. Por primera vez en 5 años, Carlos no ocupó su puesto de observación en la oficina. En cambio, se quedó en la mansión, un general planeando su primera ofensiva. Su primer acto no fue una llamada a sus abogados, ni un telegrama a sus socios comerciales. Fue mucho más simple y profundo. Se volvió hacia María, cuyos ojos mostraban el agotamiento de la noche en vela, pero también una nueva y firme resolución. «Vamos a empezar por limpiar la casa», dijo él, y su voz, aunque cansada, tenía un timbre de acero que María nunca antes había escuchado. Ambos sabían que no se refería al polvo ni al desorden. Se refería a desmantelar el mausoleo que él mismo había construido, a liberar el espíritu de Kenji de la prisión de su luto. Comenzaron por el estudio. Con una delicadeza casi ceremonial, recogieron cada objeto que Carlos, en su furia, había esparcido por el suelo. Pero esta vez, el acto de tocar las pertenencias de Kenji no era una tortura, era un acto de redención. María, con una intuición asombrosa, leía fragmentos de los diarios que hablaban de cada objeto. El tintero que Kenji había recibido de su padre, los pinceles con los que pintaba paisajes de una patria que extrañaba, la pequeña caja de música cuya melodía ahora Carlos entendía como una canción de cuna. No estaban guardando los recuerdos de una extraña, sino honrando las reliquias de una mártir. Cada objeto era una pieza del rompecabezas de su sacrificio, y al ordenarlos, estaban ordenando también la narrativa de su propia memoria, dándole el lugar justo y honorable que merecía. El siguiente paso fue el más difícil. Carlos se detuvo frente a la puerta del dormitorio principal, una puerta que había permanecido cerrada durante 1825 días. La llave giró en la cerradura con un chirrido que pareció romper el hechizo del tiempo. El aire en el interior era pesado, estancado, impregnado del último aliento de una vida interrumpida. El lecho estaba perfectamente tendido, una novela a medio leer sobre la mesita de noche. Era una cápsula del tiempo de su ignorancia. Sin decir una palabra, Carlos caminó hacia los pesados cortinajes de terciopelo, y los descorrió de un solo tirón. La luz del sol inundó la habitación, revelando las motas de polvo que danzaban en el aire como fantasmas liberados. Luego, abrió las ventanas de par en par, y una brisa fresca, el primer aire nuevo en 5 años, entró barriendo el pasado. Fue en medio de este acto de purificación que la realidad exterior irrumpió en su santuario. Doña Isabel, alarmada por la inusual ausencia de su hermano en el café, llegó a la mansión con su habitual aire de preocupación autoritaria. Encontró a Carlos y a María en el dormitorio, doblando con cuidado los kimonos de seda de Kenji para guardarlos en un baúl de alcanfor. La primera reacción de Isabel fue de un alivio mal disimulado. «Por fin, Carlos», exclamó, interpretando la escena como una victoria personal. «Ya era hora de que te deshicieras de todo este desorden extranjero y volvieras a la vida». Sus palabras, cargadas del prejuicio de siempre, flotaron en el aire recién renovado de la habitación como un veneno, sin saber que estaba profanando la escena de una revelación sagrada. Carlos se detuvo, dejó con suavidad un abanico de seda sobre la cama y se giró para enfrentar a su hermana. No había ira en su rostro, solo una calma aterradora. «No me estoy deshaciendo de nada, Isabel», dijo, su voz tan baja y cortante como el filo de una navaja. «Estoy honrando a la mujer que salvó a esta familia mientras tú solo te preocupabas por las apariencias».
y entonces, con una precisión quirúrgica, le contó la verdad. No todos los detalles, pero sí lo esencial: el chantaje, la traición forzada, el amor que floreció en medio del infierno y el sacrificio final. Le contó cómo la tristeza oriental que tanto habían juzgado era en realidad el escudo que Kenji había levantado para protegerlos a todos de un enemigo que ni siquiera sabían que tenían. El efecto en doña Isabel fue devastador. Su rostro, siempre una máscara de compostura social, se desmoronó. La historia de Carlos no encajaba en su ordenado mundo de apellidos y reputaciones. La mujer a la que había considerado un capricho exótico, una mancha en el linaje, se reveló de pronto como una figura de una fortaleza, y una nobleza que ella, con toda su alcurnia, jamás podría alcanzar. Se llevó una mano a la boca, un sollozo ahogado escapando de sus labios. La vergüenza la inundó, una vergüenza fría y humillante por cada palabra de desdén, por cada gesto de condescendencia. Se derrumbó en un sillón, no llorando por su hermano, sino por la terrible soledad de la mujer a la que nunca se había molestado en comprender, la heroína anónima de la familia Julián. Más tarde ese mismo día llegó Arturo, y su entrada fue como la de una tormenta. Venía furioso, con el rostro enrojecido. Acababa de enterarse de que Carlos había cancelado unilateralmente un lucrativo contrato de importación, un negocio que Arturo había estado negociando durante meses. «Te has vuelto loco», le gritó sin reparar en la presencia de María o en el estado de su esposa Isabel. «Estás dejando que tu dolor arruine el negocio que tu padre construyó. ¿Sabes con quién acabas de romper relaciones?». Carlos lo dejó hablar, esperando pacientemente a que el torrente de ira se agotara. Cuando Arturo finalmente se detuvo para tomar aire, Carlos lo miró fijamente y pronunció una sola palabra, el nombre que lo cambiaría todo: Takahashi. El nombre cayó en la habitación como una piedra en un estanque. La furia de Arturo se congeló, reemplazada por una palidez cerosa. Carlos no necesitó explicar mucho más. Con frases cortas y precisas, le expuso la red de espionaje, el chantaje, y cómo algunos de sus negocios paralelos lo habían convertido, sin saberlo, en un peón en el juego de Takahashi. No lo acusó directamente, pero la implicación era clara y aterradora. Arturo comprendió de golpe que la ruina que él temía para el negocio era nada comparada con la ruina personal y el peligro mortal del que la muerte de Kenji lo había salvado. Su pragmatismo se convirtió en un miedo visceral. Ya no veía a Carlos como un sentimentalista, sino como el único hombre que se interponía entre él y un abismo. La dinámica de la familia Julián se fracturó y se recompuso esa misma tarde bajo un nuevo orden. Carlos ya no era el hermano menor al que había que guiar, sino el patriarca indiscutible, un hombre cuya autoridad ya no emanaba de su fortuna, sino de la profundidad de su sufrimiento y la claridad de su propósito. Isabel, humillada y transformada, se convirtió en una aliada silenciosa, su lealtad ahora cimentada en el respeto y el remordimiento. Arturo, por su parte, se volvió dócil, su ambición reemplazada por un temor reverencial. El poder había cambiado de manos, de forma irrevocable. La verdad, aunque brutal, había purificado la casa de sus hipocresías, dejando solo los cimientos de una nueva y más honesta relación familiar, forjada en la memoria de la mujer que todos habían juzgado mal. En medio de esta reorganización familiar, el estatus de María Esperanza cambió de forma natural y definitiva. Ya no era la camarera invisible. Carlos la presentó a su familia no como una empleada, sino como mi más valiosa asociada y la guardiana de la verdad de Kenji. Le asignó una de las mejores habitaciones de la mansión, lejos de las dependencias del servicio, y le dio un nuevo rol como su asistente personal. Esto, por supuesto, desató una tormenta de susurros entre el personal, y pronto, en los círculos sociales de la ciudad. Pero a Carlos ya no le importaban las habladurías. Había vivido 5 años prisionero de la opinión ajena. Ahora, su único juez era la memoria de su esposa, y su única confidente era la joven que le había devuelto su voz. La guerra contra Takahashi comenzó sin declaraciones ni cañonazos. Fue una campaña de asfixia, lenta, metódica e implacable. Usando las pistas crípticas de los diarios de Kenji, que María le ayudaba a interpretar,
Carlos comenzó a desentrañar la red de operaciones de su rival. No atacó directamente. En cambio, usó su influencia para sembrar dudas entre los socios de Takahashi, para exponer discretamente sus prácticas corruptas a las autoridades portuarias y para comprar deudas estratégicas que lo dejaron vulnerable. Cada movimiento era un tributo a la inteligencia y sutileza de Kenji. Era un juego de ajedrez jugado en la sombra, y Carlos, alimentado por una justa ira, se reveló como un maestro estratega, moviendo sus piezas con la paciencia de un hombre que ya no tiene nada que perder y todo por honrar. Mientras la guerra se libraba en el mundo de los negocios, en la mansión Julián, la vida comenzaba a florecer de nuevo. La casa, que durante años había sido un lugar de silencio y dolor, empezó a llenarse de sonidos. La música suave de un gramófono, el aroma del café recién hecho por la mañana, las conversaciones tranquilas durante la cena. María, fiel a su amor por las plantas, comenzó a crear un pequeño jardín en uno de los balcones que daban al patio. Pequeños brotes de hierbas y flores comenzaron a surgir de la tierra, símbolos de una nueva vida que se abría paso. Carlos a menudo se sentaba allí, observando en silencio, viendo en cada hoja verde una prueba de que incluso después del invierno más largo y oscuro, la primavera siempre encuentra la manera de regresar. La transformación de Carlos no pasó desapercibida para la ciudad. El hombre sombrío y ausente que deambulaba por el café imperial había sido reemplazado por un líder enérgico y enfocado. La gente notó la nueva luz en sus ojos, la firmeza en su paso y, sobre todo, la constante y serena presencia de la joven María Esperanza a su lado. Los rumores, por supuesto, se arremolinaron como hojas en el viento. Algunos hablaban de un romance escandaloso, otros de una extraña fascinación. Pero nadie se atrevía a preguntar. Había en Carlos una nueva aura de autoridad, una distancia impenetrable que silenciaba incluso a los más chismosos. No entendían la naturaleza de su vínculo, pero reconocían su poder, la fuerza de dos personas unidas por un secreto que había reescrito sus destinos. Meses después, la guerra silenciosa llegó a su fin. Las noticias llegaron a través de un socio comercial. El imperio de Takahashi se había derrumbado bajo el peso de sus deudas y escándalos. Había desaparecido, huyendo de sus acreedores y de la justicia. No hubo celebración en la mansión Julián, solo un profundo y solemne silencio. La justicia se había cumplido. Esa noche, Carlos tomó el último diario de Kenji, el que contenía su carta final, y en lugar de devolverlo al estudio, lo guardó en la caja fuerte de su despacho. Ya no necesitaba leerlo, cada palabra estaba grabada en su corazón. El pasado por fin estaba en su lugar, no olvidado, sino comprendido, honrado y sellado. Aquella noche, Carlos no se encerró en su estudio, salió al balcón, donde el pequeño jardín de María florecía bajo la luz de la luna. El aire olía a jazmín y a tierra húmeda. María estaba allí, regando las plantas. Se quedaron uno al lado del otro, mirando la ciudad que se extendía a sus pies. Ya no había nada que decir sobre el pasado. Ahora, por primera vez, podían permitirse pensar en el futuro. Carlos Julián había comprendido que el verdadero luto no comienza con la muerte, sino con la verdad, y que a veces, el amor más profundo es aquel que se atreve a descifrar los secretos guardados en un idioma que el corazón, y no la mente, finalmente aprende a hablar. Y en el silencio compartido con María, sintió el comienzo de un nuevo lenguaje, uno que ambos estaban listos para aprender juntos. La caída de Takahashi no fue celebrada con brindis ni fiestas en la mansión Julián. No hubo un sentido de triunfo vengativo, sino una calma profunda y solemne, como la que sigue a una larga y devastadora tormenta. La justicia había llegado no con el estruendo de un trueno, sino con el silencio de un imperio que se desmoronaba bajo el peso de sus propios crímenes. Para Carlos y María sentados en el estudio ahora ordenado y luminoso, la noticia fue un punto final, el cierre del último capítulo de un libro doloroso. La guerra silenciosa de Kenji había terminado, y con ella, la obligación de Carlos de ser su soldado. Ahora, por primera vez, el futuro se extendía ante ellos, no como un campo de batalla, sino como una página en blanco, esperando ser escrita con una nueva tinta, una de paz y reconstrucción.
El cambio más visible se manifestó en el Café Imperial. El lugar que durante años había sido el reflejo de la parálisis de su dueño, comenzó a recuperar su antiguo esplendor, pero con una nueva esencia. Carlos ya no era el fantasma que observaba desde la oficina. Bajaba al salón principal, hablaba con los clientes, supervisaba la cocina con un interés genuino, y una sonrisa que sus empleados creían haber olvidado para siempre. No era una alegría ruidosa, sino la serenidad de un hombre que ha encontrado su centro. El café dejó de ser un mausoleo para convertirse en lo que siempre debió ser. Un lugar de encuentro, de vida, de historias. Y en cada rincón, la memoria de Kenji ya no era una sombra, sino una presencia inspiradora, la heroína silenciosa cuya fortaleza ahora era el verdadero cimiento del negocio familiar. María Esperanza, por su parte, encontró un lugar que nunca había buscado. Dejó atrás el uniforme de camarera, para convertirse en la administradora de la mansión y la mano derecha de Carlos en sus asuntos personales. Su inteligencia natural y su empatía la convirtieron en una figura indispensable. Se movía por la casa no como una empleada, sino como la guardiana de su renacimiento. Fue ella quien sugirió transformar una parte de los jardines en un pequeño huerto para abastecer la cocina del café. Un gesto que unía la tierra de su infancia, con el nuevo mundo que ahora habitaba. No intentó llenar el vacío dejado por Kenji. En cambio, con una sabiduría innata, ayudó a construir algo nuevo sobre los cimientos de la verdad, convirtiéndose en la arquitecta silenciosa de la nueva paz de la familia Julián. La ciudad, por supuesto, inventó su propia historia. Los susurros sobre el viudo y la joven camarera se transformaron en una leyenda romántica, un cuento de hadas sobre un amor que había trascendido las barreras de clase. Pero quienes los veían de cerca, como doña Isabel o Arturo, entendían que lo que unía a Carlos y a María era algo mucho más profundo y complejo que un simple romance. No eran dos amantes que se habían encontrado en la tragedia, sino dos sobrevivientes que habían firmado un pacto de reconstrucción. Su vínculo no estaba hecho de pasión, sino de gratitud, de respeto mutuo, y de la complicidad de ser los únicos dos seres en el mundo que conocían la historia completa. Eran los guardianes de una memoria sagrada, y esa responsabilidad compartida los unía con una fuerza que ningún amor convencional podría igualar. La memoria de Kenji fue resignificada. Carlos no guardó sus pertenencias en un baúl para ser olvidadas. Al contrario, las integró en la vida de la mansión de una manera que celebraba su espíritu. Un delicado kimono de seda fue enmarcado y colgado en el salón principal, no como un objeto exótico, sino como el estandarte de una heroína. En el estudio, uno de sus poemas, traducido por María, ocupaba un lugar de honor sobre el escritorio. La casa Julián ya no era un santuario del dolor, sino un museo viviente del sacrificio y el amor verdadero. Los visitantes ya no sentían la opresión del luto, sino la inspiración de una historia de una fortaleza inimaginable, una historia que Carlos ahora contaba, con una voz serena y orgullosa, a quienes merecían escucharla. El legado de Kenji se extendió más allá de las paredes de la mansión, transformó a la familia Julián de adentro hacia afuera. Doña Isabel, liberada de la tiranía de las apariencias, encontró una nueva vocación en obras de caridad, dedicando su tiempo y energía a ayudar a mujeres jóvenes que llegaban a la ciudad en busca de una oportunidad, como lo había hecho María. Arturo, por su parte, se convirtió en un hombre de negocios más cauto y sorprendentemente más ético. La lección de cómo la ambición desmedida casi lo convierte en cómplice de un monstruo lo marcó para siempre. El sacrificio de Kenji no solo había salvado la fortuna de la familia, sino que, de una manera mucho más profunda, había salvado sus almas, obligándolos a confrontar su propia ceguera y a renacer como mejores personas. Un año después de la caída de Takahashi, en una tarde de primavera, Carlos encontró a María en el balcón, cuidando de su floreciente jardín. El aire olía a tierra y a promesas. Él se detuvo a su lado observando cómo sus manos, antes acostumbradas a servir tazas de café, ahora nutrían la vida con una habilidad natural. No hablaron durante un largo rato, compartiendo un silencio cómodo que se había convertido en su principal forma de comunicación. Era en esos silencios donde se decían las cosas más importantes. El agradecimiento, el respeto,
el entendimiento de haber recorrido juntos el camino más oscuro y haber encontrado la luz al final. Su relación era como ese jardín, algo que había crecido lentamente, de forma orgánica, en un terreno que antes parecía estéril. Ella habría amado este jardín, dijo Carlos finalmente, su voz suave, desprovista de la antigua amargura. Era la primera vez que hablaba de Kenji en tiempo presente condicional, no como una figura del pasado, sino como una presencia, cuyo espíritu aún podía apreciar la belleza. María sonrió, una sonrisa genuina que iluminó su rostro. «Creo que ella está aquí, señor», respondió, señalando un pequeño bonsái que habían colocado en el centro del jardín. «Cuidando que sus raíces, ahora, puedan crecer libres». En esa simple frase, se resumía todo el viaje que habían emprendido. El bonsái ya no era un símbolo de cautiverio, sino de resiliencia, una prueba de que incluso las raíces más heridas pueden encontrar un nuevo suelo donde florecer. Con el tiempo, el vínculo entre Carlos y María evolucionó. La gratitud y el respeto dieron paso a un afecto profundo y sereno, un amor construido no sobre la emoción arrebatadora de la juventud, sino sobre la sólida base de la confianza y la sanación compartida. No hubo una declaración formal ni una propuesta de rodillas. Su unión se formalizó de la misma manera en que habían vivido su alianza, con discreción, dignidad y un entendimiento que no necesitaba de la aprobación del mundo exterior. Se casaron en una ceremonia sencilla en los jardines de la mansión, con la única presencia de Isabel y Arturo. No fue la sustitución de una esposa por otra, sino la celebración de un nuevo comienzo, un futuro construido sobre las lecciones del pasado. El Café Imperial prosperó como nunca antes. Bajo la gestión conjunta de Carlos y María, se convirtió en algo más que un negocio. Establecieron un pequeño fondo para ayudar a los inmigrantes que llegaban a la ciudad, ofreciendo trabajo y apoyo a aquellos que, como Kenji y la propia María, se sentían como extraños en una tierra nueva. El legado de Kenji se convirtió así en una fuerza activa para el bien, transformando su sufrimiento personal en una fuente de esperanza para otros. El café ya no era solo un lugar para tomar una bebida, sino un símbolo de resiliencia, un faro que demostraba que de la verdad más dolorosa puede nacer la más generosa de las compasiones. Los diarios de Kenji nunca fueron quemados. Carlos los guardó en un cofre de sándalo, no como un recordatorio del dolor, sino como el testamento de un amor inquebrantable. A veces, en las noches tranquilas, él y María se sentaban juntos y leían un pasaje al azar. Ya no buscaban respuestas ni secretos, sino que escuchaban la voz de una amiga, una mentora, la fundadora silenciosa de la vida que ahora compartían. Sus palabras ya no eran un enigma, sino una guía, un recordatorio constante del poder de la verdad y del precio del silencio. Se convirtieron en la herencia más valiosa de la familia Julián, una que se transmitiría no en oro ni en propiedades, sino en sabiduría, y en la memoria de un sacrificio que había redimido a todos. La historia de Carlos Julián, Kenji y María Esperanza se convirtió en una de esas leyendas que se susurran en la ciudad de generación en generación, una historia sobre un amor que trascendió la muerte, la traición y el tiempo. Se contó en las mesas del Café Imperial, en las reuniones familiares, como una advertencia y una inspiración. Una advertencia sobre los peligros de juzgar lo que no se comprende, y una inspiración sobre la capacidad del espíritu humano para encontrar la verdad en los lugares más inesperados y para reconstruir una vida a partir de sus ruinas. La lección que perduró fue que el verdadero amor no consiste en no tener secretos, sino en tener el coraje de enfrentarlos, por devastadores que sean. Y así, la vida continuó su curso. Carlos y María envejecieron juntos, su amor una presencia tranquila y constante como el fluir de un río. Nunca olvidaron a Kenji. Su memoria no fue una sombra entre ellos, sino la luz que iluminó su camino, recordándole siempre el valor de la honestidad y la fuerza del sacrificio. Demostraron que el amor después del luto no es una traición al pasado, sino su más hermoso homenaje, la prueba de que el corazón humano, a pesar de estar roto, siempre puede aprender a latir de nuevo, con más fuerza, con más sabiduría, y con una profunda gratitud por la verdad que finalmente lo hizo libre. Aquella noche, muchos años después, mientras miraban las estrellas desde el balcón florido,
Carlos Julián comprendió la lección final de su extraordinaria vida. Entendió que el verdadero luto no comienza con la muerte, sino con la verdad, y que a veces, el amor más profundo y duradero no es el que se grita a los cuatro vientos, sino aquel que se atreve a descifrar, con paciencia y compasión, los secretos guardados en un idioma que el corazón, y no la mente, finalmente aprende a hablar, a entender, y sobre todo, a honrar para siempre. Si crees que ninguna víctima debe ser olvidada, y que la búsqueda de la verdad es fundamental, por favor comparte este video. No olvides suscribirte para más investigaciones profundas sobre casos que necesitan ser contados. Gracias por escuchar.